contento. Me voy a la cama, tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama, tengo lindos sueños. Pues resulta que era el rey y tenía 3 hijas. Las metió en 2 botijas. Buenos días, buenas tardes, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Me encuentro con Vicente Espino Jara, a tus órdenes. Y bueno, pues vamos a platicar de la biblioteca histórica y de la Feria del Libro. Yo creo que es muy importante dejar claro que estamos festejando la feria número 34 del libro infantil y juvenil, que es una de las ferias más antiguas que tiene el país y que la sede de esa feria ha sido el Colegio Preparatorio de Jalapa. El inmueble, que es un edificio patrimonio del pueblo veracruzano y que desde ese año se le asignó para que en este lugar hubiera ese encuentro, un gozne entre la comunidad lectora, entre la promoción del libro y el colegio que abre sus puertas, pues con esta función educativa que tiene, pero también cultural, porque tenemos dentro del colegio, que es un patrimonio cultural del pueblo de Veracruz, desde el año 2015, una colección de obras, tanto en el Museo de Historia Natural, donde preservamos una colección zoológica que incluye una ballena rorcual tropical que llegó viva en el año 1900 al puerto de Veracruz. Tenemos una colección pictórica en el Salón de Actos y un salón monumental que no lo hay en otro sitio. Y bueno, también tenemos una colección que es patrimonio del pueblo veracruzano, que es este fondo documental que se inicia en el año de 1565 y se cierra por cuestiones técnicas en el año de 1910 con las fiestas del centenario. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un fondo que se fue construyendo conforme el colegio nace. Es necesidad de la sociedad jalapeña, allá por 1843, tener un colegio intermedio de estudios que impida que nuestros jovencitos de aquel entonces tengan que emigrar a Puebla o a la Ciudad de México. Antonio María Rivera, que era un jalapeño excepcional, se da la tarea de formar el Colegio Nacional de Jalapa, que inauguran el 16 de septiembre de 1843. A partir de ese momento, don Antonio, que es el rector número 1, va a empezar a reunir los materiales bibliográficos que requiere el programa educativo en el que ellos trabajan, de tal manera que empieza una colecta entre amigos, comprando con esfuerzo libros, buscando donadores, y es como va creciendo en el transcurso de los últimos 180 años este patrimonio, que es extraordinario. Es una biblioteca que encierra un fondo de ciencias con el método de clasificación de Melville-Dewey de 00 a 900, en el que encontramos desde obras generales hasta la historia y las ciencias sociales. Pasas por ciencias exactas, por bellas artes, por derecho, por filosofía, religión, por citar algunas, que son en conjunto más de 12,000 testimonios documentales que, además de su contenido temático como información y conocimiento, constituyen ahora cada ejemplar un bien cultural, el propio libro como objeto de estudio. Entonces, bueno, es un sitio que ahora se comparte con los jalapeños y los visitantes de la Feria del Libro año con año, en donde se montan exposiciones temáticas. Hoy con nuestra colección de Julio Verne, las obras en francés de Julio Verne, bueno, se están compartiendo con el público para que los niños, sobre todo, enriquezcan su conocimiento en la evolución. Hoy vemos con mucha facilidad que la tecnología nos permite digitalizar, hacer imágenes, ser creativos. En el siglo XIX había que tener muchas herramientas de la tecnología al momento para producir estas obras y sus ilustraciones, que se muestran en las vitrinas que ahora están en la mesa central, pues para el placer, la emoción y el gusto del público. ¿qué personajes históricos estuvieron aquí estudiando o casualmente vinieron a este recinto, a estos lugares? Bueno, mira, a lo largo de la historia. La historia del país está llena de mujeres y de hombres que han trascendido en las letras, en las ciencias, en la medicina, pero también está lleno de mujeres y hombres que se han realizado como ciudadanos, que han sido útiles a su comunidad. Y entonces recordar aquí a estudiantes que prestigiaron
en la vida pública a su escuela, pues tenemos exgobernadores como Rafael Hernández Ochoa, Fernando López Arias, Marco Antonio Muñoz, Jorge Cerdán, que le manda a construir el segundo piso, Agustina Costa Lagunes, algunos exgobernadores que recuerdo, pero también recuerdo al ministro de la Corte, presidente Ortiz Mayagoite, fue egresado de este colegio, por citarte algunos, y otras tantas mujeres en las ciencias, en la medicina, que aportaron y han dejado un gran legado. Y en el presente, nosotros también le apostamos que, si bien es cierto, la historia cultural del colegio es muy digna de reconocerse y nos honra mucho, la historia que se construye día a día en generaciones que, como ustedes lo acaban de ver, son los estudiantes de la escuela quienes se dan a la tarea de capacitarse y darle al público una visita guiada, explicación con mucho orgullo de lo que tiene su escuela, de estos tesoros, mismo en el museo y del propio edificio. Entonces yo creo que el colegio cumple y ha cumplido en 180 años una función primordial: formar ciudadanos útiles a su comunidad. Pues muchísimas gracias, fue un placer en verdad escuchar su charla acerca de la breve historia de la biblioteca y de este centro preparatorio y de los personajes que estuvieron aquí. Por favor, por último, don Vicente, invítenos a los suscriptores y a los que nos observan y nos ven a venir a la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil y escuchar a estos jóvenes que están exaltando la historia de su colegio, de su centro educativo. No, pues la invitación está hecha a todo el público que nos ve en cualquier lugar del mundo, porque también en cualquier lugar del mundo vas a encontrar un egresado de este colegio. Y entonces, bueno, las puertas están abiertas ahora en la Feria del Libro del día 12 al 21, de 4 a 6. Los jóvenes estudiantes lo recibirán con los brazos abiertos, pero además, tradicionalmente en horarios escolares, de 7 de la mañana a 8 de la noche, la biblioteca está abierta para quien guste venir a consultar, a investigar. Bienvenidos, aquí les esperamos. Muchísimas gracias. En este año, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tecno de YouTube, Gilgamesh 22 de TikTok, pues con motivo del 34 aniversario de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, celebrado aquí en este recinto de la Preparatoria Juárez, en este año, en esta edición, pues tenemos una exposición dedicada a uno de los autores más importantes y más prolíficos del siglo XIX, que es Julio Verne. Julio Verne pues representa, junto con Emilio Solá, junto con Charles de Perrault, junto con Rabelais y otros autores franceses de distintos siglos, pues en esta época de la literatura basada en el género de la aventura, de lo que podríamos denominar ciencia ficción, de lo que podríamos denominar literatura de viajes, ya que en el siglo XIX pues acostumbraba a explorar mundos desconocidos, África, Asia, porque recordemos que en aquella época pues se encontraba las extraordinarias aventuras del colonialismo francés y británicos ejercidos en la India, en África y en otros lugares que en aquella época consideraban como lugares recónditos. Y bueno, aquí en estos ejemplares vemos obras provenientes de Francia y impresas allá y pues traídas aquí al colegio preparatorio, que corresponden a finales del siglo XIX, aproximadamente desde la década de los 80 del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Y aquí tenemos pues una gran cantidad de ejemplares de estos libros, pues con algunos de los títulos más prestigiosos. Pues aquí tenemos el libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Dice: la hazaña se desarrolla mientras el Nautilus, el submarino que está al centro de esta exposición, navega por los océanos del mundo, explorando profundidades marinas desconocidas y enfrentando diversas criaturas marinas. A lo largo de la narrativa, Verne explora temas como el avance tecnológico, la maravilla de la naturaleza submarina y la moralidad del uso del poder y de la ciencia. Bueno, también, como dice la ficha descriptiva, recordar que también en esa época surgen varias cuestiones respecto
al uso racional y responsable de la tecnología. Recordemos que el lema en aquella época era progreso, técnica y humanidad, es decir, estaba en boga el positivismo, cuya concepción tuvo precisamente también un filósofo de la misma nación a la que pertenecía Julio Verne, el filósofo francés Auguste Comte, que planteaba que la ciencia y la técnica pues era una filosofía, una ideología en la cual pues se exaltaba el desarrollo de la ciencia, de la técnica en beneficio de la humanidad y en beneficio también de los países más relevantes, más importantes, que en aquella época, recordemos, era Alemania, Francia, Rusia e Inglaterra. Pues vamos a continuar aquí. Somos los suscriptores del canal Gilgamesh Shake de YouTube, Gilgamesh 22 de TikTok.